Oremos. Padre, en esta tarde, una vez más, nos encomendamos para este tiempo. Vamos a ser instruidos, Padre. Te rogamos, Señor, que seas a cada uno de nosotros dándonos esa sabiduría, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, y especialmente a nuestro hermano Ramón Ruiz, que es nuestro maestro, Señor. Gracias por la vida de él, porque pues sabemos que él les enseña lo que él ha aprendido y lo que él ha experimentado en su vida. Danos esa sabiduría, ese discernimiento para poder captar, comprender y vivir, Señor, ante todo, esta doctrina que nosotros como hijos tuyos, como Iglesia de Dios del Séptimo Día profesamos. Pedimos todo, Padre, y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rosalba. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla para ver la última parte. Sería la parte final de el tema del matrimonio. Entonces, denme un segundo. Y déjenme ver en qué lámina nos quedamos. Prácticamente agotamos el tema, pero faltó una parte que tiene que ver con diferentes tipos de divorcio que existen, o diríamos momentos o circunstancias especiales al respecto. Se le llama categorías de divorcio. Bueno, aquí tienen la lámina. Bueno, si recordamos lo que vimos en la clase anterior, entrando ya de lleno a este tema, revisamos las características del matrimonio. Dijimos que es una institución establecida por Dios para que unan sus vidas en matrimonio un hombre y una mujer. También dijimos que el matrimonio tiene que ser así, ¿no? Un hombre y una mujer, es decir, monógamo, heterosexual, y que debe de ser hasta que la muerte los separe. Pero también reconocimos que en el Nuevo Testamento hay una excepción a esta regla, porque Jesús claramente dice que la infidelidad en uno de los cónyuges permite al otro, diríamos, romper el vínculo matrimonial, porque con la infidelidad se ha roto ya de hecho. Y bueno, establecimos también que Dios perdona los pecados, cualesquiera que sean, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, quienes contraen nuevas nupcias después de haberse divorciado tendrían acceso al perdón de Dios en este tema tan delicado como es el matrimonio y el divorcio. Ahora, no todos los casos son igual. En términos generales, hay 4 o 5 categorías que diríamos aglutinan las diferentes causas por las cuales las personas se divorcian. Y eso es lo que vamos a revisar en esta tarde para la clase de hoy. Ejemplos de categorías de divorcio. No todos los divorcios son iguales. A continuación se mencionan casos que podemos encontrar. Número 1, por ejemplo, el divorcio por elección o experimentado antes de la conversión al cristianismo. Es decir, cuando una persona llega ya divorciada a conocer el evangelio y al seno de la iglesia. Conforme a los términos del evangelio y a la nueva vida, este conlleva el venir a Cristo. Es definitivamente un cambio rotundo. Un nuevo nacimiento marca un nuevo comienzo. La culpa y pena de lo que antes pasó ha terminado. El divorcio y segundas nupcias anteriores a la conversión no deberían ser detrimento para ser miembros de la Iglesia de Dios, ni para una buena reputación. Los nuevos cristianos frecuentemente confrontan suficientes retos personales impuestos por sus propios recuerdos indelebles y por sus patrones de vida que van desapareciendo. No deberían ser cargados con castigos adicionales impuestos
y necesariamente por aquellos quienes están en alguna autoridad espiritual. En resumen, hermanos, si una persona viene a Cristo, se bautiza y entra en el seno de la iglesia, en la comunión de la iglesia, y durante su vida pasada en el mundo fue divorciado una o dos veces, o las veces que sean, y contrajo nuevas nupcias también las veces que sean, no podemos culparle a él y mucho menos juzgarle por lo que hizo antes de su bautismo, porque todo eso fue parte del viejo hombre. Él ha reconocido y ha tomado la decisión de iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Además, ya con la conciencia cristiana queda siempre el sentimiento de culpa por todo lo que fue su vida pasada. Es decir, está consciente de que no fue un buen ejemplo para sus hijos, para su familia, para nadie, y que cometió muchos errores y hay un remordimiento de conciencia. Eso sería suficiente castigo y no excluirlo nosotros de que pueda ocupar algún cargo dentro de la organización de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo eso pasó en su vida antigua antes de conocer a Cristo. Entonces, este es el primero de los casos. Segundo, el divorcio experimentado por cristianos fieles a sus votos mientras sus cónyuges fueron infieles. Confronta los términos de las enseñanzas de Jesús en Mateo 5 y 19. Estos creyentes pueden aceptar o buscar el divorcio, en cuyo caso se disuelve el matrimonio. El cónyuge que ofende es el que persiste en infidelidad sexual, por ejemplo, en porneia. El cónyuge fiel es, en estos casos, considerado como la parte inocente y puede continuar con su servicio en la iglesia, incluyendo su liderazgo. Bueno, esto sucede cuando ya los dos miembros, más bien la pareja, ¿verdad? Son miembros de la iglesia, ¿verdad? Y cuando uno de ellos comete la infidelidad, el ofendido, el traicionado, queda en libertad para decidir si continúa con su pareja, con su cónyuge, no obstante que lo ha traicionado, opta por el perdón y por seguir unidos, ¿verdad? Pero también tiene la opción de perdonar, por supuesto, pero no necesariamente de seguir unidos. El perdón no se discute, es algo que debe efectuarse con la ayuda de Dios, pero no están obligados los cónyuges que han sido traicionados para mantener el matrimonio. Ellos pueden tomar la decisión de divorciarse y de esta manera quedarían libres para contraer nuevas nupcias. Ese sería el segundo caso. Sin embargo, ninguna escritura requiere que los creyentes se divorcien de su esposo o esposa después de la primera ofensa, ni después de muchas ofensas de adulterio. Los cristianos deben buscar la reconciliación y restauración conforme les sea posible. El profeta Oseas es un clásico ejemplo del que permanece fiel a un cónyuge que a menudo se desvía, transformando esta situación para la gloria de Dios. Es decir, lo que comentábamos en la lámina anterior, el hecho de que un cónyuge haya sido infiel no obliga al traicionado, al creyente, a divorciarse inmediatamente. No tiene que hacerlo. Tiene que tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, pues experimentar, ¿no? Esta experiencia, válganme la redundancia, de seguir unido al cónyuge que lo ha traicionado. Yo he tenido en mi ministerio consejería con parejas en donde uno de los dos ha sido infiel
y el otro ha hecho un esfuerzo extraordinario para mantener la unidad en el matrimonio por el bien de ellos mismos, para mostrar a su pareja la gracia de Dios, por el bien de sus hijos, y se han mantenido, y gracias a Dios, en algunos casos han resuelto la crisis de manera satisfactoria porque viven en unidad y, por supuesto, sin agresiones, sin estar recordando el episodio y restregándolo en el rostro de la otra persona, sino haciendo un esfuerzo extraordinario en favor de las cosas que ya dije, ¿no? Especialmente de la familia cuando hay hijos de por medio. Aunque tienen la libertad para divorciarse de acuerdo con Cristo, no está obligado a hacerlo. Puede experimentar lo mismo que experimentó el profeta Oseas. Este profeta, como saben, estuvo casado con una mujer de nombre Gomer. Dios le pide a él que se case, no obstante que ella es una mujer de muy mala reputación. No solo se casa, sino que tienen hijos, y no obstante que ella lo traiciona una y otra vez, Dios insiste al profeta para que no la despida, sino que la busque y se reconcilie con ella. En este caso particular, Dios, diríamos, impulsa a Oseas para que experimente en carne propia lo que Dios está sintiendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel espiritualmente ha sido fornicario, ha sido adúltero, y no por eso Dios lo abandona. Ese es el amor ágape, ese es el amor al estilo de Dios, es la gracia de Dios, que no obstante que el pueblo ha sido infiel, ha ido en pos de otros dioses en una fornicación espiritual, el Señor lo perdona una y otra vez, no obstante esas ofensas. Ese es el modelo que se ofrece en la Biblia para estos casos, pero también conociendo nuestra fragilidad humana, la puerta del divorcio está abierta para los cónyuges que han sido traicionados por parte de su consorte, ¿no? Entonces, esto es parte del segundo ejemplo. El número 3 es el divorcio elegido por un cristiano que no fue fiel a su cónyuge. El creyente que viola sus votos matrimoniales con inmoralidad sexual debe esperar considerando responsable de tal hecho y dejar los puestos de liderazgo en la iglesia durante un periodo extensivo de tiempo para su restauración personal. La buena reputación en la iglesia se puede perder por persistir en pecar deliberadamente o por no hacer caso a la autoridad espiritual. Aquí sucede que quien comete el adulterio tiene algún cargo en la localidad o en cualquier nivel, ya sea de distrito o a nivel nacional o internacional, no importa. El hecho de que un líder o una líder de la iglesia haya cometido este acto de inmoralidad, se le recomienda primero que reconozca su responsabilidad en tal caso y que voluntariamente deje los cargos que tiene durante un periodo prolongado para buscar su restauración personal. Esto independientemente de la sanción disciplinaria que las autoridades de la iglesia le impongan. Son dos cosas diferentes. Una es la sanción de las autoridades de la iglesia para el infiel y otra cosa es que él mismo voluntariamente, considerando el acto de inmoralidad que ha cometido, pues se recoja a un ámbito privado de meditación, de reflexión, donde pueda buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento y voluntariamente dejar de representar a la iglesia en el púlpito o en algunos oficios que generalmente los líderes tienen. Hay que estar conscientes de esta situación, hermanos. El cuarto es el divorcio elegido por un
cónyuge no creyente, ¿no? Basado en 1 Corintios 7, la deserción parece ser un caso especial en la cláusula de excepción de Jesús. En los versículos 10 al 17 de este capítulo, Pablo menciona que al cristiano cuyo esposo o esposa no sigue Jesús debería permanecer junto o separarse. Bueno, su consejo es que el cónyuge creyente en un matrimonio mixto debe hacer lo mejor para mantener su matrimonio, ¿verdad? Manténgase, no obstante que no sea el creyente. En parte porque los beneficios espirituales se van acumulando para el cónyuge que no es salvo y para los hijos. Sin embargo, Pablo concede que si el cónyuge no creyente decide irse, el cónyuge seguidor de Cristo debe aceptar la realidad y no está más en sujeción a ese matrimonio. Hay matrimonios así, ¿verdad?, que no son iguales en cuanto al yugo se refiere, porque el creyente tiene el yugo de Cristo, es la carga de Cristo, que es fácil, que es ligera. Pero si su consorte o su cónyuge es del mundo, entonces tiene el yugo de Satanás. Aún así, Pablo dice que si el no creyente se mantiene, diríamos, en esta relación, bueno, el creyente debería de tolerar lo más que pueda para efecto de la conversión de él al ver su gracia, su amor, su paciencia, y también para procurar el bienestar de los hijos, porque también de alguna manera debemos de tomarlos en cuenta. Ahora, esto no es nada fácil, se dice fácil, pero para quienes han tenido esta experiencia resulta realmente un calvario. Entonces, si el cónyuge infiel está presente en el matrimonio, puede hacerse un esfuerzo para mantener la unidad del matrimonio. Y en el caso en donde este cónyuge no creyente decida irse, bueno, entonces el creyente debe de aceptar esa realidad y obviamente ya no estaría más en sujeción de ese matrimonio. Sería el cuarto de los casos. Y el quinto, la separación legal o el divorcio elegido por un cristiano casado con alguien que inflige abuso a su cónyuge o a sus hijos. Este es un caso difícil, no parece ser mencionado en la cláusula de excepción de Jesús, ni en ningún otro lugar en las Escrituras. Sin embargo, creemos que el que sufre abuso físico o mental extremo de parte del cónyuge hacia la esposa o esposo o hacia los hijos, deberá con los hijos salirse del abuso y considerar traer al cónyuge agresor ante la iglesia y también ante las autoridades legales. Este es un caso, hermanos, que es bastante frecuente. Yo creo que es el más común de todos los casos de conflicto matrimonial que vemos estadísticamente, más que infidelidad sexual o inmoralidad, se ha producido, se ha multiplicado mucho la violencia de género en la relación matrimonial. Y obviamente el sexo débil en un 95% sufre las consecuencias que impone, diríamos, el sexo fuerte, ¿no? Aquella desgracia que como consecuencia de pecado se establece en Génesis 3, donde dice que a tu marido será tu deseo, sigue cobrando factura muy alta, porque hay muchas mujeres que sufren de abuso físico, psicológico, emocional, verbal, y hay un riesgo de desarrollar patologías
muy grandes, trastornos de conducta también en los hijos. En muchos casos, la homosexualidad nace en un ambiente donde hay un padre violento o una madre también, como se dice en términos psicológicos, castrante, que afectan psíquicamente a los hijos, y entonces se dan estos fenómenos. No digo que sea el único, hay muchos otros, pero sí está comprobado que cuando alguien sufre de violencia en el seno del matrimonio, el hijo o la hija se identifican con la persona que la está sufriendo y se identifican tanto acompañándole en su dolor que llegan a adoptar la, diríamos, el aspecto psicológico de la persona. Es decir, si una mujer está siendo violentada constantemente y fuertemente, los hijos, en este caso los varones, al identificarse con ella, toman también el rol de la mujer emocionalmente, aunque físicamente, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Pasa lo mismo en el otro sentido, ¿no? Entonces, esta sería la separación. Ahora, ¿qué pasa con las segundas nupcias? Bueno, hemos visto, aunque el matrimonio fue diseñado para durar hasta la muerte, que frecuentemente es interrumpido por divorcio debido a la debilidad humana y por el pecado. Tristemente, los bajos estándares en la cultura de hoy nos aseguran que muchos creyentes aplican la cláusula de excepción de Jesús hacia ellos mismos y otros toman esa cláusula para justificar el divorcio, que esperan que Él bendiga el entorno matrimonial al cual se refirió Jesús con la intención de que fuera pequeño y restrictivo. Ha tomado un giro drástico y desordenado en la institución del matrimonio. Es decir, la cláusula de excepción para seguir unidos que Cristo estableció respecto de la infidelidad de algún cónyuge ya se hizo demasiado elástica, ¿no? Ya ahora pues se divorcian por cualquier cosa, como era también en el caso de Moisés. ¿Qué pasa con los cristianos que, estando casados con un cónyuge infiel y ahora están divorciados conforme a la cláusula de excepción de Jesús, podrían volverse a casar sin temer ofender al Señor? La Biblia sugiere enfáticamente en varias formas que sí se puede volver a casar. Considere el Antiguo Testamento. La palabra divorcio significa cortar el lazo matrimonial, según la concordancia bíblica de Strong. La palabra hebrea es la número 3748. En el Nuevo Testamento, la palabra para divorciado significa liberar, poner en libertad. Ahí está también la misma concordancia. El divorcio permitido bajo Moisés, Deuteronomio 24, implica el hecho de volverse a casar. Ahí está el texto. Y no tendría sentido si Jesús le hubiera dado a un cónyuge fiel el derecho de divorciarse del cónyuge infiel y luego castigarlo con que no puede volverse a casar. Entonces, la respuesta a la pregunta que si un divorciado o divorciada se puede volver a casar, la respuesta es que sí. Pero ojo, hermanos, no estamos dando recetas así al por mayor, a diestra y siniestra. Cada caso es diferente, particular, y debería de tratarse por separado con el ministerio de la iglesia para ver todos los aspectos que rodean una decisión tan importante como el hecho de divorciarse y volverse a casar, ¿verdad? Siempre actuar de manera preventiva será mucho mejor, menos traumático que actuar de manera correctiva, ¿verdad? Es mejor intervenir antes del conflicto que después del conflicto. Ojalá que todos los líderes tengamos la confianza de la iglesia para que puedan compartirnos
las crisis por las cuales atraviesa, o también los mismos líderes que tenemos crisis podamos compartir estas crisis para que se actúe de manera preventiva. Es lo mejor, es lo más económico, es lo menos traumático y es lo que menos daño causa. La frase marido de una mujer en 1 Timoteo 3:2 prohíbe la poligamia, pero no la debida sucesión de esposo o esposa después de la muerte o de un legítimo divorcio de su cónyuge. Esta opinión predomina entre los eruditos conservadores. ¿Por qué se comenta esto? Porque el texto dice marido de una mujer, hablando de los diáconos, de los obispos en 1 Timoteo 3:2. Y entonces algunas veces el texto se ha interpretado diciendo, aquí dice marido de una mujer. Y la persona dice, bueno, es que yo soy viudo o yo soy divorciada. Pues a mí no me interesa, dice la autoridad. Aquí tenemos que acatar lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice que el marido de una mujer. Así que si está viudo o es divorciado, se aguanta porque usted ya tuvo su mujer o su pareja y aquí dice que es nada más de una mujer, no de 2 ni de 3. Bueno, la verdad es que cuando dice marido de una mujer, está diciendo que la poligamia no es aprobada por Dios, ¿verdad? La semana pasada yo hablaba de los textos prescriptivos y de los textos descriptivos. Son muy diferentes. En el primero está la voluntad de Dios. En el segundo están simplemente la descripción, las narraciones de lo que los seres humanos están haciendo. No significa que tengan la aprobación de Dios, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Perdón. Cuando el incrédulo se separa, las palabras de Pablo, sujeto a servidumbre, sugieren disolución del matrimonio. Ver también la palabra soltare. Ahí están los textos. Estos puntos comprueban el sentido común tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos modernos en cuanto a lo que pasa cuando se concede un divorcio. El matrimonio se disuelve, una persona divorciada ya no está casada, la que se haya divorciado por una razón bíblica auténtica tiene el derecho de volver a contraer nupcias, o bien un matrimonio que termina en divorcio se disuelve para ambas partes. Solo la parte culpable, por ejemplo, en la inmoralidad sexual es responsable de la culpa delante de Dios y del fracaso matrimonial. Resumen de las analogías del matrimonio. Nuestro entendimiento acerca de la belleza, santidad y duración del matrimonio no está completo hasta que probemos una verdad que, aún no comprendido en su totalidad, se acerque al meollo del propósito de Dios al dar el matrimonio a la familia humana. De hecho, es esto. Dios diseñó el matrimonio para que reflejara la realidad eterna que existirá entre Cristo y la Iglesia. Hemos insinuado esto antes, señalando que los dones dados a la humanidad de amar y de comunicación son patrones que reflejan la divina relación entre el Padre y el Hijo. Más allá de esto, podemos afirmar que esta exquisitez de la intimidad experimentada, a menudo muy vagamente entre un esposo y su esposa, simplemente anticipa la intimidad perfecta que existirá cuando Jesús venga a tomar a su novia para sí mismo y para la eternidad. Bueno, lo comentamos también en el texto de Efesios capítulo 5, donde se habla de la sujeción de los unos para con los otros, y de esta relación matrimonial que tiene como ejemplo supremo la relación entre Cristo y la Iglesia. La Iglesia está sujeta a Cristo por obediencia y en respuesta al amor profundo, inmenso, inconmensurable que siente Cristo por la Iglesia, por el trato que le da a la Iglesia. Porque Cristo nunca ofende a la Iglesia.
nunca la humilla, nunca la golpea, nunca la exhibe, nunca la maltrata. Al contrario, Cristo alimenta a la iglesia, la nutre, la protege, la cuida, la restaura, la sana. Y de hecho, Cristo quiere que la iglesia sea como Él. Entonces, cuando es así, la sujeción es una auténtica delicia, ¿verdad? Por eso, los maridos debemos amar a nuestra esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Y en ese sentido también la iglesia estará sujeta al marido sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, este sería el modelo de la iglesia. Esta analogía divina del matrimonio es paralela a la del sábado, su tema gemelo en el segundo capítulo de Génesis. Ambos, el sábado y el matrimonio, comenzaron en la semana de la creación como regalo de Dios para el hombre. El matrimonio en el sexto día y el sábado en el séptimo. Ambos, el sábado y el matrimonio, entraron a la experiencia humana antes de la caída del hombre y de la llegada del pecado. Así que son instituciones no solo para un mundo pecador, sino también para un reino perfecto. Ambos, el sábado y el matrimonio, están en el corazón de Dios, ¿verdad? Y del resumen primordial de la Biblia como preceptos positivos de ley moral. Los 10 mandamientos, siendo el cuarto y el quinto mandamiento los que une las dos tablas del decálogo, resumiendo así nuestro deber hacia Dios e introduciéndolo hacia nuestro deber con el prójimo. Ambos, el sábado y el matrimonio, fueron reformados y ampliados, no desconectados ni descontinuados a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ambos, el sábado y el matrimonio, llegarán a su cumplimiento y suma importancia en la segunda venida de Cristo. Hasta entonces debemos de recordar, respetar y celebrar ambos, el sábado y el matrimonio, para dar gloria y honor a Dios, quien nos los dio. Como cristianos comprometidos con la palabra escrita, la Biblia, y con la palabra viviente, Jesucristo, abrazamos el matrimonio como un buen regalo de Dios. En particular, abrazamos el patrón del primer matrimonio delineado por el Padre en Génesis, mismo que fue solidificado en las parábolas del Hijo y sus apóstoles, palabras del Hijo y sus apóstoles. Creemos que la relación de familia y matrimonial fiel, enriquecida mutuamente, puede ser nuestra mejor muestra, diríamos, del reino celestial venidero. Como compañeros en las mismas luchas, en un mundo bajo la esclavitud de la corrupción y en una iglesia que todavía no se libera de la misma, confesamos un éxito limitado en alcanzar lo mejor que Dios quiere para nuestros hogares y para nuestras familias. Algunos de nuestros matrimonios fracasan por razones legítimas o no válidas. Lamentamos el descuido pecaminoso de nuestros previos y actuales cónyuges y a los estándares sagrados de Dios en cuanto al matrimonio. Buscamos su misericordia y gracia en una iglesia y cultura que se excusa muy fácilmente cuando la excusa del Señor no cubre la nuestra. Nuestros pecados matrimoniales dentro y fuera de la iglesia han contribuido mucho a la decadencia social y a la integridad moral de nuestro mundo. Nosotros recibimos a nuestros hermanos en Cristo, cuyos pecados y fallas son más notorias al respecto, y les extendemos el mismo amor y aceptación y perdón que nosotros mismos hemos recibido de Jesús en materias igualmente pecaminosas, aunque no sean tan notorias. Rechazamos los dobles estándares que imponen la pena pública y el reproche a quienes han fallado en sus matrimonios, mientras que exoneran a aquellos cuyos pecados son supuestamente más respetables. Bueno, rechazamos la doble moral y también que a veces se clasifican ciertos pecados como más respetables unos que otros, y también esto sería hipocresía.
Como pueblo de Dios, nuevamente regresamos a la enseñanza duradera de la Biblia con respecto a todas las relaciones humanas y al matrimonio en particular. Digámoslas a través del poder que viene del Espíritu de Dios. Miremos continuamente a Jesús, quien ha muerto, ha resucitado y ha entrado al cielo por nosotros para interceder siempre por nuestra salvación eterna con Él. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, hermanos, la conclusión de lo que vimos la semana pasada respecto del matrimonio. ¿Alguna pregunta, hermanos? De esta última. Voy a tomar un vaso. ¿Comentarios o preguntas finales? Sí, pastor, buenas tardes. Saludos de paz. Sí, hermana Beren, buenas tardes. Gracias. Estaba yo tomando algunas notas y veía que en el punto número 2 que usted nos compartió de las categorías, cuando el divorcio es experimentado por cristianos fieles, y obviamente alguno de ellos es infiel, y dice, bueno, decía usted también, leía yo en la diapositiva, que en el caso del que es, el que permanece fiel, el que no cometió adulterio, el que se puede decir que es la víctima, puede conservar sus cargos, incluso si es líder dentro de la iglesia. Eso está normado dentro de lo que es Iglesia de Dios Séptimo Día en general, o solamente para Estados Unidos. Sí. Porque normalmente yo entiendo que cuando suelen pasar situaciones de este tipo, cuando hay alguna situación de infidelidad y se da la separación, normalmente se ejerce una disciplina en la que conlleva también a la víctima, se puede decir, suponiendo que, el caso de que se comprueba que solamente fue infidelidad por alguno de los miembros, obviamente se da la separación. Si esta persona, si la víctima ostenta algún cargo, no es que se le disciplina precisamente a él, pero pasa a formar parte de la disciplina en el caso del que fue o el que cometió el adulterio, ¿no? El que cometió el pecado. Pero me llamó la atención ahí que usted dice que en este caso la persona que es víctima puede seguir manteniendo incluso sus cargos de liderazgo. ¿Es así, Sí, pastor? muy buena observación. ¿Cómo Sí. es? Porque es más o menos lo que más o menos yo he visto a lo largo de los años de que llevo como miembro de la iglesia, en las que muchas veces decimos en algunos lugares, creo que acá en Argentina se usa mucho, decir se sienta al matrimonio a los dos, ¿no? Haya sido o no haya sido culpable, se les disciplina a los dos, y eso implica que tiene que dejar funciones, cargos, responsabilidades, incluso a lo máximo puede orar, pero no tiene participación en ninguna otra actividad que implique estar expuesto en el sentido de predicar, ser maestro de escuela de niños o cosas de ese tipo. Entonces, por eso me llamaba la atención este punto. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Bere. Creo que has observado un detalle muy importante. Básicamente, he compartido con ustedes en este punto del matrimonio que me parece más completo y más claro que cualquier otro que haya en los países miembros del Congreso. En este caso, es lo que prevalece aquí en la Iglesia de Estados Unidos y Canadá. Así está escrito y está reglamentado. Y por otro lado, tienes razón, porque la experiencia nos ha dicho, especialmente en América Latina, que aunque sí se sanciona al infractor, como que bajita la mano, se establece que este fenómeno vino porque hubo un descuido de ambas partes, porque aunque la parte inocente no cometió el acto, obviamente, pero de alguna manera contribuyó, entonces ahí bajita la mano también se le sanciona.
yo estoy a favor de lo que hemos expuesto esta tarde. Yo creo que no hay razón ninguna para que un hombre o una mujer rompan la promesa de fidelidad y que adulteren. No creo. Yo creo, por ejemplo, que si alguien está sufriendo mucho, que si alguien está sufriendo mucho desprecio o que la persona se niegue a estar con su pareja, entonces la pareja va a decir, bueno, pues como él o ella se negaron y pues yo soy carne, ¿verdad? Y tengo, no sé, mis hormonas y todo lo que podamos decir. Entonces, pues ahí me disculpas, ¿verdad? Pero como tú no me atiendes, entonces yo voy a buscar quien me atienda, ¿no? Pues se me hace una salida muy pobre, ¿no? En todo caso, divórciese, ¿verdad? Ya dijimos que el divorcio es un mal que existe, pero no traicione. No tenemos derecho a traicionar, ¿no? Y si se da la infidelidad y se castiga a la parte, a la víctima, pues qué pena, porque no solo carga con ya el trauma de la infidelidad, de que su cónyuge se entregó a otra persona, sino que ahora también se le inculca un sentimiento de culpa, ¿no? De decir, pues sí, te traicionó, pero te lo merecías, ¿verdad? Pues no, me parece que eso sería bastante grave. No debe de ser sancionada la persona y tampoco debe de quitársele ningún cargo, ¿verdad? A menos que la misma persona diga, no me siento bien, estoy pasando por una crisis, que es lo que generalmente pasa también. Entonces quiero pedir un permiso para ya no estar al frente de este departamento o de lo que esté haciendo. Gracias. Gracias, pastor. Sí. No, gracias a usted, porque realmente es cierto, ¿no? Creo que esa, no sé si es cultural, como usted lo decía en América Latina, pero suele pasar mucho de decir, bueno, son dos y nunca hay un solo culpable, ¿no? Siempre la culpa es de dos. Y es como que sí, dijo, de alguna manera se le hace cargar también a la otra parte con cierta responsabilidad por los hechos que comete alguno de los dos. Entonces, eso por un lado, pastor. Y en el segundo, en la segunda, no sé si sería pregunta o comentario, pero creo que nos hace falta quizá un poco de conciencia, no sé, me parece, y a lo mejor a la luz de la palabra, con todo lo que usted nos ha explicado y a la luz de las citas bíblicas que se ha mencionado a lo largo de este estudio sobre este tema, como cristianos poder realmente mirar de lo que Cristo estaba hablando cuando dice, bueno, se tiene que separar, se puede separar, ¿no? Porque hoy en día, pleno siglo XXI, seguimos estigmatizando a este tipo de miembros, ya sea que en su vida pasada, antes de ser cristianos, antes de confesarse como hijos de Dios, pasaron por un divorcio, o que siendo de la iglesia ya, siendo cristianos, no sé si tienen la necesidad o recurren a este hecho de decir, bueno, me divorcio, me separo por lo que gusten y manden. Y bueno, en ese sentido nosotros como iglesia seguimos casi crucificándoles, ¿no? Sí. Se les sigue viendo mal, se les sigue haciendo a un lado, se les sigue como que todo el tiempo echando en cara, bueno, vos sos o vos fuiste, y eso es algo que le cuesta al miembro y también a la iglesia, porque es como que son heridas que nunca sanan, a pesar de que a veces ni nosotros formamos parte de esas historias, de esos pasados o de esas experiencias, pero que sí seguimos condenándole. Incluso, me atrevo a decirlo por algunas experiencias personales de gente que conozco con las que he tenido que convivir al pasar este tipo de situaciones en las que se les dice, bueno, si es por maltrato, por violencia, y bueno, igual tienes que aguantarte porque no puedes divorciarte, ¿no? Es como que es pecado mortal decir, me quiero, y bueno, vos escogiste a tu pareja y bueno, aguantá nomás y hasta que la muerte los separe. Y el hecho de que a veces se decida por decir, no quiero continuar más con esta relación porque no es sano, no es saludable, ya no es viable incluso, muchas veces estas personas
decimos en México, usted sabe, se hace la cruz, y es Ujú. como que, no sé, seguimos siendo duros en ese sentido, ¿no? Sí, No sé si no comprendemos o no alcanzamos tampoco a dimensionarlo porque no nos calzamos esos zapatos tampoco, pero a veces queremos ser tan rígidos, ¿no? Tan estrictos con la palabra y tan decir, no, es pecado divorciarse, que no importa lo que esté pasando el hermano o la hermana, aguantate y así te quedas y hasta que Dios venga. Entonces, o hasta que Cristo venga. Entonces, creo que nos hace falta, no sé si es conocimiento, si es sensibilidad, si es empatía, no sé qué nos haga falta, pastor, pero todavía en ese punto estamos bastante verdes. sí, gracias, Bere. Bueno, respecto al segundo caso que comentas, fíjate que Cristo mismo dice que en la ley antigua se decía no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano ya es culpado de homicidio, ¿no? Entonces, enojarse ya implica una culpa grande, como un homicida, ¿no? Sin embargo, en esos matrimonios donde uno está sufriendo violencia excesiva, ¿no? Pues está cometiendo un asesinato no físico, pero sí emocional, porque las personas que sufren violencia quedan muy, muy lastimadas y necesitan años de terapia para recuperarse. Claro, tiene que ver el contexto, su autoestima y todo lo demás, pero realmente Cristo dice, cualquiera que se enoja locamente con su hermano será culpado del juicio también. Y a veces decimos, no, no es que yo con todos los hermanos de la iglesia me llevo muy bien. Sí, pero a tu cónyuge lo has maltratado hasta decir ya no. Entonces, ese es un asunto serio, realmente. En todos los países las estadísticas de violencia intrafamiliar crecieron mucho con la pandemia por la gran convivencia que hay. Y yo creo que la iglesia no debe de ser cómplice de estos maltratos. Hay un temor en la mujer de denunciar estos casos porque están los hijos de por medio, porque están las familias de origen de por medio, por evitar el escándalo, ¿verdad? Pero es un círculo muy perverso, el círculo de la violencia, muy perverso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el hombre generalmente no tiene dominio propio, abusa, ¿no? De su fuerza sobre su cónyuge y la maltrata, la humilla, la golpea, la ofende, la lastima emocionalmente. Pero como estamos en una cultura machista y eso es prácticamente el pan de cada día, porque así venimos con esta historia, entonces viene una especie como de, diríamos, deseos de estar nuevamente con la pareja y entonces empieza a buscar a la pareja y le dice, oye, mira, pues necesito estar contigo, dispénsame lo que hice, es que no me di cuenta, pero te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces la mujer dice, bueno, está bien, ¿verdad? Porque creo, ¿no? Entonces se da el perdón y una vez que se logra, nuevamente la intimidad en la pareja vuelve otra vez a ejercerse la violencia porque ya no hay otro interés. Entonces es un círculo realmente muy, muy, muy vicioso, ¿no? Muy perverso, que habría que romperlo. No es fácil. Ahí se necesita también la ayuda de amigas, de consejeros que puedan aliviar esta carga. Y en el primer caso que comentaste respecto de aquellos que lamentablemente cayeron en este pecado, pues sí, también son estigmatizados por la iglesia. Son conocidos como aquellos que cometieron adulterio, ¿verdad? Así los tenemos etiquetados y así pasan a la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque no perdonamos, porque nosotros nos sentimos perfectos, porque nosotros somos superiores a ellos, entonces los estigmatizamos, ¿no? En un ambiente legalista, ¿verdad? Que no termina de pasar en nuestra experiencia como iglesia y que sí somos capaces de fustigar a aquellos que lamentablemente tropiezan, como si ya no tuvieran bastante con su conciencia. Pues ya su conciencia de por sí es duro, ¿no? Porque les remuerde, ¿no? Entonces, también eso tendríamos que
superarlo, ¿verdad? No, no es fácil. ¿Quién más quería hablar? Hermana Liti tiene su mano levantada. Y creo que Sí, después quería Lucy. hacer un comentario. Buenas tardes a todos, Paz. Sí, hermana. Muchas veces esto viene mal enraizado, ¿no? Porque la cultura de que haya una madre soltera, por ahí quedó embarazada y eso está muy mal visto, entonces lo hacen que se case, ¿no? Apresurados y bueno, tenés que casarte porque ya estás embarazada o vas a tener un hijo, casate. Y de pronto ni siquiera se conocen demasiado bien, no saben, no están conscientes de que esto es por el resto de su vida, que es algo serio, ¿no? Entonces toman decisiones apresuradas y se casan, ¿no? Y eso es lo que sucede. No a todas las personas o todos los matrimonios les va bien. Hay personas que les va muy mal en el matrimonio. A mí me da mucha pena. Yo siempre opto por sí el matrimonio y de que prevenir y de arreglar, de llegar a un acuerdo de no separación, no divorcio. Pero en el caso de que, como usted comenta, que si es ya un infierno que tenga que estar viviendo y que eso afecta a la salud de los hijos y después trae consecuencias, sí, lo veo muy, muy adecuado, o sea, no lo veo mal que la Iglesia de Dios tenga que el divorcio esté permitido en esos casos, ¿no? Y como comentó Bere, de que sí, de que esto es algo muy verde, no está permitido, que como que la Iglesia no lo acepta. Y me gustó mucho como usted lo está planteando, de que es algo que tenga un seguimiento y sí, que hay perdón, y sí, que se puede volver a casar, y sí, que se puede restaurar, y bueno, Dios perdona, y creo que Dios quiere vidas plenas. Dios quiere que sus hijos sean felices, ¿no? Tanto la familia, los hijos que salen del hogar, y bueno, tanto la esposa como el esposo merecen tener una vida digna, ¿no? Y bueno, sigo optando por el matrimonio, no sé. Gracias. Muy buen comentario, hermana. Gracias. Muy bien. ¿Quién más, hermanos, quiere comentar algo o alguna pregunta? Yo quiero comentar algo. Adelante. Hermano, pasa a vos, Sí, hermano Ramón. a vos, Paz. En unos tiempos atrás, Dios me permitió de estar de directora femenil en el Distrito 8, allá en México, en el estado de Morelos. Bien. Y hermano, estando con las hermanas, yo podía mirar todo ese tiempo que dentro de nuestra iglesia, tristemente, se da el maltrato por medio de los varones con las hermanas. Y sí hay temor, hay miedo en denunciar el maltrato. ¿Por qué? Porque el esposo es obrero o es director de algún departamento, o porque es pastor y el maltrato se da. Yo creo que en ese tipo de matrimonios está haciendo falta también. No siempre es como situaciones que se puedan dar para que el matrimonio sufra un divorcio. Pero creo yo que también dentro de nuestras iglesias está haciendo falta el poder, como decía usted, buscar a alguien, una persona que le ayude, ¿no? Le aconseje, les ayude a salir a veces de esas situaciones tan difíciles que viven. Otros matrimonios es tanto ya el tiempo que tienen que el esposo les está maltratando, que lo ven tan normal ya en su vida, y es de aguantarse. Y no es que les guste el masoquismo, como le llamen, ¿no? No es que les guste que las maltraten o que les digan de insultos, sino porque les da vergüenza, les da pena ir a las autoridades de nuestra iglesia y poner su queja de lo que está sucediendo. Entonces, los matrimonios, creo yo que dentro de nuestra iglesia son bases fundamentales para la familia, ¿verdad? Y
y es como decía usted, de que se pueden restaurar, pueden tener oportunidades, y creo yo también que algunos por ser pastores, obreros o tienen algún cargo dentro de la iglesia, el ver que su esposa es sumisa, pero es sumisa y sujeta a ellos, es por más que nada por miedo, porque ellas tienen ese miedo de no acusar. Yo creo que nos falta mucho dentro de nuestra iglesia. También hay estructuras que se tienen que romper para que haya otro tipo de matrimonios dentro de nuestra iglesia, unos matrimonios sanos, amorosos, no con cosas que trae uno luego arrastrando como de otros, de los abuelos, de los bisabuelos, que tienes que dejarte, porque a muchas hermanas eso les enseñaron desde pequeños a que tienen que sujetarse y ser sumisos al maltrato que tienen dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él es el varón y es la autoridad de casa. Sí, 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 sí. Entonces, pues lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, siempre recordar que nosotros somos el templo de Dios, donde mora la presencia del Padre, y que no, aunque haya maltrato, haya otras cosas, hay solución para esos matrimonios, pero tenemos que entender que no justifica nada que tú cometas adulterio o dentro en tu cuerpo por querer, porque el otro no te atiende o porque te maltrata o por cualquier cosa. Eso no, porque es tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Pero sí tenemos que abrir como más oportunidades o puertas también para los matrimonios, herramientas, no sé, cursos, donde puedan ellos tener como más herramientas para que su matrimonio prevalezca dentro de la iglesia, esté más fuerte, pues. Bueno, gracias, Lucy. Efectivamente, yo creo que esa es una clave para evitar tantos conflictos que hay. Tenemos que revisar a la luz de la palabra de Dios el propósito del matrimonio, porque el antídoto contra la violencia, el antídoto contra la infidelidad, contra la pornografía, contra toda inmoralidad, es una buena relación de pareja. Por esto, porque Dios nos hizo seres sexuados, no podemos negar nuestra sexualidad. En la tradición católica, la idea de que el cura o el párroco está casado con la iglesia como si fuera Cristo, ha pasado una factura muy alta, ¿no? Ha sido tema de muchas noticias prácticamente en todos los países del mundo, el abuso sexual sobre niños por parte de clérigos. Es algo realmente monstruoso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una negación hacia la sexualidad. Y si bien es cierto, en algunos casos no hay una negación de la sexualidad, sí hay una mala opinión sobre la sexualidad. Se asocia la sexualidad con el pecado, ¿verdad? Entonces, hay mucha desinformación, ¿verdad? Que nos coloca en una posición muy vulnerable para ejercer nuestra sexualidad. Dios estableció el matrimonio precisamente con dos propósitos. Por un lado, la procreación y por el otro, la gratificación sexual que todo ser humano necesita, a menos que tenga el don de continencia. Entonces, ¿cómo está siendo la relación de pareja en la iglesia? ¿Cómo están los matrimonios? ¿Son relaciones realmente sustentables? ¿Son relaciones
donde hay un desarrollo, un crecimiento, donde hay cada vez más plenitud de vida. Son relaciones gratificantes, son relaciones en donde se experimenta un bienestar sin sentimiento de culpa, o son relaciones así muy limitadas por todo el bagaje erróneo que traemos en la cabeza. Yo tengo un colega que ya está igual de viejo que yo, pero cuenta en sus anécdotas que la noche, bueno, que el día en que él se casó con su esposa, pues se subieron al autobús para irse de luna de miel, y que el único consejo que recibió, porque no hubo consejería, en aquel tiempo no había consejería, simplemente te vas a casar, pues cásate, ¿verdad? Pero el pastor con preocupación vio que se subió al autobús, entonces el autobús se puso en marcha y el pastor se fue corriendo a un lado del autobús y le decía al hermano que bajara la ventana para que le quería decir algo. Y entonces, pues él se asustó, bajó la ventana y ¿qué pasó, pastor? Y el pastor le dice, después de cenar, no, después de cenar, no. Eso fue la única consejería que él recibió. Y lo comenta en sesiones de matrimonio, porque él da conferencias con su esposa, gracias a Dios, matrimoniales, pero dice, a eso se limitaba la consejería, ¿verdad? En otros casos, he escuchado cosas también en seminarios en donde se recomendaba, por ejemplo, a la pareja cubrirse todo el cuerpo en el acto de la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque no había que ver nada y había que apagar la luz. ¿Por qué? Porque todo esto que estás haciendo es pecado y está muy mal. Entonces tienes que apagar la luz y tienes que cubrirte hasta la cabeza, y entre más pronto mejor, ¿no? Como dice el dicho, al mal paso darle prisa, ¿verdad? Y vámonos, ya, se acabó, ¿verdad? Entonces, todas esas cargas, estos son solo unos ejemplos, las venimos arrastrando. Las venimos arrastrando y eventualmente pues cobran una factura. Estamos expuestos a un mundo en donde todo el atractivo de una sexualidad está a la vista, ¿no? Y muchas veces es causa de tropiezo, ¿no? Porque hombres muy apuestos, mujeres muy bellas aparecen en todos los comerciales, con poca ropa. Entonces estamos en una situación vulnerable, y la única vacuna que hay es una buena relación de pareja. Y no hablo solamente del aspecto íntimo, sino del trato, de la comunicación, de la comprensión, de ser solidarios, de acompañarnos en las enfermedades, en los fracasos, en los tropiezos, con el tema de los hijos que a veces no van tan bien como uno quisiera, es decir, de sentirnos acompañados, de hacernos realmente uno solo, porque de eso se trata el matrimonio, ¿no? Y obviamente el tema de la intimidad sexual pues merece un tratamiento aparte, ¿no? Porque yo creo que eso podría reducir el riesgo de adulterios y de fornicaciones. Habría que trabajar más en ese sentido. Muy bien, hermanas, ¿algo más? Bueno, vamos entonces a entrar Paz, hermano. Sí. Paz, hermano Ramón. Sí, sí, hermana Zoraida, adelante. Hermano, es como para hacer un comentario, o sea, una especie de pregunta. Diga. En la iglesia de Dios pasa eso que decía la hermana Lucy, de que las mujeres se cohíben de hablar del marido, hablar mal o contar lo que pasa de la puerta para adentro. Quizá por el concepto que se tiene como que la mujer no es igual ante Dios para el ministerio, ¿cierto? Sí, sí. Porque si bien uno ya sabe, por ejemplo, que en la iglesia de Dios no hay pastoras, que las mujeres muchos no les gusta que prediquen, se pegan a que no deben hablar en público, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene una carga por el hecho de ser mujer, y segundo por el hecho de que si su esposo está en el ministerio, es bien visto por los hermanos, sabe predicar,
habla bonito en público, pues la hermana si va a decir algo en contra de él, pues puede ser envidia o puede ser que es una mala esposa y no es la ayuda idónea, es un tropiezo, entonces es mejor quedarse callado. Pienso yo que la iglesia debería trabajar más en darle a la mujer armas bíblicamente para que se valore en su justa medida. En la medida de que es coherederas de la vida con los hombres, Dios las ama, de que no somos la causa de la desgracia de la humanidad y que en Cristo Él nos dio un lugar igual a los hombres, ya no hay diferencia. Entonces, enfatizar en eso para que no se crea más, pero tampoco se crea menos. Así es. Y hable con responsabilidad de que en el sentido de que yo veo que mi esposo es mal esposo, hace las cosas mal, pero que como él tiene un ministerio y yo me quedo callada, yo estoy colaborando con que él haga las cosas mal y engaña a la iglesia. Bueno, sí, y se engaña él mismo porque a Dios no lo engañamos. Entonces pienso que se debe trabajar más en que las mujeres, sabiendo que somos más las mujeres en la iglesia, de que siempre estamos ahí trabajando, sepamos del valor que tenemos y ese valor vaya acompañado con responsabilidad. Y una responsabilidad igual a la de los hombres, en el sentido de que como ellos pueden denunciar, nosotros también, de que si alguien está fallando, o mi esposo, o sí, en el caso de las parejas, de que hay cosas que no van conforme a la doctrina, se deberían hablar a tiempo, por el bien y la salud de la iglesia. Porque muchas veces, pues yo aquí en Colombia he visto que hay iglesias donde los pastores, los ministros tienen malas costumbres y todo el mundo sabe en el sentido, pero como es el pastor y es el ministro, pues no se dice nada. Y las esposas se quedan calladas y les preguntan, no, bien, cuando menos es que explota y la iglesia hasta se acaba porque el mundo se da cuenta y es una vergüenza unos cristianos que golpean, que maltratan, que humillan, que traicionan. Entonces, pienso que ya que las mujeres son bastantes en la iglesia o somos, pues deberíamos de tener esas armas bíblicas y ese respaldo pastoral para no sentirse inferiores frente a esas problemáticas y ayudar al saneamiento interno de la iglesia. Excelente comentario, hermana, y completamente de acuerdo con lo que usted dice. Hay que también hacer una relectura de los textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se aborda el tema del ministerio de la mujer, que históricamente no ha sido una exégesis correcta la que se ha hecho, por ejemplo, de lo que dice Pablo en Primera de Timoteo, donde obliga a la mujer que se calle y que no le permite que aprenda, y que si quiere aprender algo le pregunte al esposo en la casa, porque la mujer no fue la primera, sino el varón, cuando fueron creados, y no le permite a la mujer que hable en la congregación. Esos textos han sido interpretados también desde el machismo de una manera muy fácil, pero últimamente ha habido nuevas interpretaciones a la luz del contexto histórico. Y es muy interesante, pero muy interesante las nuevas lecturas que se están haciendo sobre todo el tema de la mujer en la Biblia, ¿no? Solo por citar un caso que me viene así a la mente, dice Pablo que la mujer debe de callar en la congregación y que si quiere aprender algo le pregunte a su esposo en la casa. Pero el mismo autor, en este caso Pablo, el apóstol, en Corinto, dice, toda mujer que ora o profetiza, que lo haga, nada más que se cubra la cabeza. No hay contradicción. Aparentemente sí, ¿no? Acá en Corinto dice que puede hablar, y en Éfeso, donde está Timoteo, dice que se calle. No hay contradicción. Lo que pasa es que son contextos diferentes. En Éfeso tenemos un problema de herejías, de personas que están pretendiendo mezclar el evangelio con otras filosofías, con otros mitos,
Y esos herejes están entrando a la iglesia por causa de que las mujeres están como objeto sin ninguna ocupación que les permita crecer y son, diríamos, presa fácil de los herejes, porque a través de ellas están metiendo enseñanzas en la iglesia. Eso está reconocido como parte del contexto histórico. Las mujeres en Éfeso estaban más preocupadas por lucir bien, como lo comenta Pedro, ¿verdad? Aquellas mujeres que dedican demasiado al arreglo personal. Pedro les dice que la mujer vale no por el arreglo personal, sino porque es hija de Dios. Esa es la enseñanza de Primera de Pedro, capítulo 3. Y en el caso acá de Éfeso, las mujeres están siendo consideradas como objetos. Y ante el temor de que el esposo pueda cambiarlas por otro objeto, entonces ellas están todo el tiempo procurando su arreglo personal y cuando alguien llega y les quiere enseñar, entonces ellas se sienten pues muy bien y entonces están dando pie a que estos herejes que abundaban en Éfeso les enseñen cosas inapropiadas, ¿no? Y ante ese problema es cuando Pablo dice, no, espérame, cállate, estamos en una emergencia se pueden hacer cosas que normalmente no se hacen, pero es por esa razón, ¿verdad? El texto no se interpreta bien porque también habla de que el varón fue formado primero y después la mujer, y eso tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la creación inicia a partir del caos. Es decir, al principio todo estaba desordenado y vacío y las tinieblas cubrían la tierra. Entonces es a partir del caos en que Dios va mejorando la creación, mejorando la creación, mejorando la creación, hasta que termina de una manera perfecta, ¿no? En el sexto día y luego en el séptimo, haciendo toda su creación perfecta. Ahora, si seguimos este orden del caos hacia la perfección, entonces diríamos que la mujer es lo más perfecto que existe, porque fue lo último que se hizo. ¿Sí me explico, hermanos? Si fue lo último que se hizo y veníamos del caos, de las tinieblas, ¿verdad? Del desorden y poco a poco empezó la luz separando las tinieblas, el agua separándose de la tierra seca, luego las plantas, los árboles, luego los seres vivos, animales, en fin, luego el hombre, el ser humano, pero al último, entonces la mujer, entonces significaría que la mujer es, diríamos, creada a una imagen y semejanza mejor que la del varón, pero no es así tampoco, ¿verdad? Simplemente somos iguales. Pero me refiero que con esto se demuestra que la lectura que se ha hecho no ha sido una buena lectura, no ha habido una buena interpretación de esos textos, ¿verdad? El texto es para más, porque Pablo dice, no permito que la mujer enseñe al varón. Pero la verdad es que Eunice y Loida fueron las que enseñaron a Timoteo. Y en el matrimonio de Aquila y Priscila, realmente la que llevaba la palabra era Priscila, en un estudio bien de hechos, ¿no? En fin, hay mucho que decir sobre eso, ¿verdad? Acá en Estados Unidos, el concilio del mes que entra, si Dios quiere, va a abordar el tema del ministerio de la mujer y vamos a ver qué pasa con el favor de Dios. Creo que hemos ido avanzando, hermana Zoraida, no todavía como debiéramos, pero creo que vamos a lograrlo finalmente, ¿no? Que pueda estar en igualdad de circunstancias, porque si bien es cierto que la mujer no es más que el hombre, también es cierto que tampoco es menos que el hombre. Es decir, somos ambos seres humanos y ambos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a un paréntesis, hermanos. Sí, dígame. Para otra cosa, pues también en el Nuevo Testamento uno debe hacer hincapié, se debiera de que la gente, los hermanos, todos en la iglesia conozcan el origen de las cartas paulinas, que son las que hablan de eso,
de que Sí. fueron textos escritos para situaciones y ocasiones específicas, no Sí. fueron como los... Sí, en su contexto, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Bueno, 8 minutos de receso, hermanas, 5:30 nos vemos de regreso para el último tema.